Saludos, para mí es un honor y un placer poder compartir en este primer Congreso Internacional de Innovación Educativa, Investigación y Formación. Gracias a CEFIP por la invitación. Quiero compartir con cada uno de ustedes este tema de nuevos paradigmas en la enseñanza de las matemáticas. Hoy día podemos ver cómo se va transformando el mundo y cómo cada vez se hace más necesario en propiciar transformaciones, especialmente en esos paradigmas que no han sido impuestos a través de los años y que hoy deben convertirse en innovaciones. Es por esto que la mayor preocupación en los países del mundo en este siglo XXI es dar respuesta a grandes desafíos, entre los cuales puedo citar los relacionados a la naturaleza, como los tsunamis, los terremotos, los huracanes, el cambio global. El hombre anda buscando cómo dar respuesta y transformar estas dificultades de la naturaleza para que no afecte tanto a la humanidad. Asimismo, la competitividad económica, donde la demanda de soluciones cada vez es más compleja y de problemas propios de la misma ciencia y la tecnología, además de la educación de la juventud para que éste se capacite. Hoy día, con este libertinaje que podemos ver en nuestras sociedades, encontramos los famosos estudiantes o personas o jóvenes llamados los ninis, que ni trabajan ni estudian. Por eso, ese gran desafío que tenemos desde el ámbito educativo de trabajar lo que es la educación en la juventud para que esto se capacite. Y es por eso que yo quiero enfocarme hoy día en lo que es el aspecto de la educación de los jóvenes y de forma más específica en el área de las matemáticas. En este sentido, se ve la gran preocupación de una manera exorbitante en cuanto a la forma negativa en que los estudiantes se presentan respecto a esta asignatura. Podemos notar que aunque a veces es un gran desafío ver cómo motivar a nuestros jóvenes a que se integren al proceso formativo, en diferentes asignaturas presentan debilidades, pero de forma más específica podemos evidenciarlo esto en las matemáticas. Incluso ustedes han escuchado desde que tenemos uso de razón de que la persona siempre se refiere a las matemáticas de forma despectiva porque sienten que es compleja, que es difícil, que se presenta un sinnúmero de inconvenientes para poderla entender. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué nuestros estudiantes presentan tanta resistencia a las matemáticas? Hay un sinnúmero de estudios, hay un sinnúmero de planteamientos donde podemos observar distintos factores que intervienen en esta problemática. Desde el aspecto pedagógico, donde se hace señalamiento de que las estrategias que utiliza a veces el docente no son adecuadas. Está también el factor de la motivación, de que el estudiante no se siente motivado hasta esta asignatura porque ya viene con predisposiciones psicológicas negativas frente a ella, porque dice: las matemáticas no me entran, las matemáticas no la entiendo, las matemáticas son difíciles. Y esto trabaja de forma negativa en el cerebro del joven hasta llegar a un punto que cuando uno le pregunta: ¿pero por qué tú dices que no la entiendes? ¿Por qué tú dices que es difícil? Sencillamente te responden: ¿por qué es difícil? Y no te dan un porqué, lo que significa de que esto ha sido un acondicionamiento negativo, no una razón per se. Y es por esto que la sociedad ha demostrado desde hace varias décadas su gran preocupación sobre la enseñanza de las ciencias y las matemáticas. La falta de matemáticos que aborden junto con grupos interdisciplinarios, porque es que las matemáticas no se pueden ver desde un aspecto aislado, sino de un aspecto conjunto, donde haya esa interrelación con las demás disciplinas, con modelos complejos de situaciones de la vida real.
Esto es un enfoque fundamental al momento de trabajar las matemáticas, porque a veces lo que más nos llama la atención es cuando el estudiante dice, pero ¿para qué me va a servir a mí lo que estoy aprendiendo? ¿Para qué yo tengo que trabajar expresiones algebraicas donde me unen letras, números, signos y un sinnúmero de elementos y símbolos matemáticos que yo no lo veo en la vida diaria? Por eso es que el docente está llamado a explicar de cómo las matemáticas se integran a nuestro diario vivir. Se requiere que los jóvenes adquieran una preparación integrada e interdisciplinaria de ciencias y matemática, particularmente para entender problemas complejos como la ingeniería, la biología, el medio ambiente, la propagación de enfermedades como ahora en el COVID, que siempre vemos cuando pasan los boletines, que se ven gráficas, se ven por ciento. ¿Y qué es eso? Eso es matemáticas. Y a veces no entiende el televidente cuando ve y observa en el televisor una gráfica, un porcentaje, no sabe si de verdad está alto, si está bajito, a qué se refiere. ¿Por qué? Por esas debilidades hacia las matemáticas, además de epidemias y otras. Ahora bien, ello requiere una formación básica de análisis de comportamiento del sistema físico, químico y biológico. Claro, porque que las matemáticas permean todo el área del conocimiento. Si enfocamos la parte relacionada a la física, para calcular fórmula, para trabajar un puente, para trabajar una carretera, para trabajar un comportamiento desde el aspecto físico, necesito auxiliarme de las matemáticas. Igual que la química, para hacer ese balanceamiento entre cada uno de los componentes, cuando estoy trabajando con un producto químico o con una fórmula de forma ya plasmada en un gráfico, un escrito, necesito utilizar las matemáticas para poderla balancear de forma adecuada. Y en la parte de la biología ni se diga, incluyendo la composición de nuestro cuerpo. La composición de nuestro cuerpo, la cual tiene un sinnúmero de elementos que son pares. Los ojos, las orejas, las manos, los dedos, que es una forma en que utilizamos para contar o enseñar a contar a los niños 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando el niño está aprendiendo a sumar, a restar, utiliza su cuerpo. Entonces vemos cómo las matemáticas permean las distintas disciplinas del conocimiento. Por eso es que es necesario que los jóvenes se habitúen a hacer mediciones, análisis de datos, estudio y comprensión de gráficas. Como decía ahorita, si no comprendo cómo están estructuradas las gráficas, no voy a entender cuando me presentan un estudio de mercado, cuando me presentan cómo va evolucionando la economía. Pero no obstante eso, sino la capacidad de análisis, que a veces una de las grandes debilidades en cuanto a la comprensión es el análisis. Y el análisis va más allá que un proceso numérico, va más allá que un razonamiento, porque debe llevarnos a dar una conclusión, para proponer modelos que conjuntamente con los matemáticos trataran o traten de resolver y predecir el comportamiento del sistema de estudio. Claro, todo lo que hacemos, todo lo que existe necesita matemáticas. Siempre que tengo interacción con mis estudiantes, tanto de nivel secundario como a nivel superior, cuando trabajamos la asignatura de matemáticas, siempre le hago esa pregunta. ¿Qué ustedes conocen que no utilice matemáticas? E incluso he llegado hasta ofertarle puntuaciones, si me pueden decir por lo menos un elemento que no necesite las matemáticas. Y yo le pongo como, por ejemplo, cuando hago este movimiento con mi cabeza, que muevo hacia un lado. Ese sencillo movimiento comprende un ángulo de 90 grados. Entonces ya estoy trabajando matemáticas. Cuando me traslado desde mi hogar hacia el centro de estudio,
esa transacción que se da entre la persona que conduce el vehículo y yo como su pasajero, esa transacción es matemática. Cuando yo voy a un centro comercial, a un colmado, como le llamamos acá también en República Dominicana, esa transacción que se da, yo comprar un artículo, que él lo pesa, eso es matemática. Que yo le entrego una cantidad X de dinero y él me devuelve, eso es matemáticas. Ahora bien, ¿qué está pasando? Tenemos una prueba a nivel internacional, que es la prueba PISA, donde se ve reflejado el grado o el nivel que se va alcanzando en cada uno de estos sistemas educativos. Pero yo quiero enfocarme en la República Dominicana. Lamentablemente, en la prueba PISA que se realizó la última vez en el año 2018, esta prueba se realiza cada 3 años, correspondiente en 2021 y por la razón de la pandemia no se pudo efectuar. Y este año 2022 actualmente está en ese proceso de evaluación, la cual se va a realizar, si no mal recuerdo, para el mes de abril, como el 20 de abril, por lo menos acá en República Dominicana. Lamentablemente, en la evaluación PISA del año 2018, quedamos entre los peores países o regiones económicas que fueron evaluadas. En los datos del 2018, los estudiantes dominicanos tuvieron 325 puntos en matemáticas. Me estoy enfocando solamente en el ámbito de matemáticas, porque recuerden que la evaluación PISA también evalúa lo que tiene que ver con la producción escrita, con español, también evalúa la parte que tiene que ver con las matemáticas y con ciencias. Y este año se ha incluido también la parte creativa. En una reducción comparado al año 2015, donde obtuvimos 328. Entonces, nos preguntamos, ¿qué está pasando? Que en vez de subir, hemos bajado. En el 2015 teníamos 328 puntos. Sin embargo, en el 2018 bajamos a 325. En matemática, la República Dominicana obtuvo el peor resultado de todos los países evaluados y se precisó crear una nueva clasificación denominada por debajo del nivel, que es un promedio de 357.77. Entonces, yo pregunto, las estrategias, los recursos, esos paradigmas en la enseñanza de las matemáticas que ha transcurrido hasta 2015, 2018, ¿ha sido lo adecuado? ¿Han sido estos eficientes? Debemos cambiar el modelo y la forma de enseñar, porque si continúo haciendo lo que hacía antes, no voy a tener resultados diferentes. Es por esto que se puede señalar que los paradigmas que hasta hoy día regían desde las praxis áulicas, la enseñanza de las matemáticas, las cuales inferían en miedo, terror. Esto era provocado a cada uno de los alumnos. A veces, incluso, yo cuando socializo con mis estudiantes del área de educación, mención física, matemática, le digo, ¿por qué el docente de matemáticas cuando llega al salón de clase debe llegar con su libro de texto, su libro de apoyo debajo del brazo y automáticamente dirigirse al pizarrón, colocar unos ejercicios? Si un estudiante le dice o le pregunta al respecto, le dice, usted tiene que saberlo y punto, ¿será esto correcto? ¿Estará esto trabajando la motivación? Considero que es una praxis inadecuada. ¿Por qué? Porque hacemos un distanciamiento entre el alumno y el docente. Y no puede verse así. Aunque cada uno tiene rol específico, no puede verse marcada esa diferencia de que el estudiante está hacia abajo y el estudiante y el docente está en la cúspide.
El docente es el que lo sabe todo. El docente imparte cátedra y el alumno simplemente sigue las instrucciones de su maestro. Esto ha creado una predisposición psicológica negativa referente a las matemáticas. ¿Por qué? Porque estamos infiriendo en miedo, estamos infiriendo en terror, estamos no conectando con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, y eso no permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de forma adecuada. Ahora bien, si voy a hablar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, debo detenerme a hablar sobre la didáctica, tomando en cuenta que la didáctica es el arte de enseñar. Por eso quiero enfocar este subtema sobre la evolución de la didáctica de las matemáticas, tomando en cuenta que a principios de los años 70 tuvo lugar una ampliación inesperada de la problemática de la didáctica. Esto es debido principalmente a la inclusión del conocimiento matemático como objeto primario de investigación, que cambió la naturaleza de esta disciplina y provocó la emergencia de la didáctica fundamental. Es en este marco en el que se reivindicó por primera vez el Estatuto de Saber Científico para la didáctica de las matemáticas, ya que las matemáticas antes de esto no era considerada desde esta perspectiva como un saber científico a partir de este parámetro, de esta conceptualización que es la didáctica de las matemáticas. Es por eso que antiguamente se consideraba que la enseñanza de las matemáticas era un arte y como tal difícilmente susceptible de ser analizada, ya que esta era controlada y sometida a reglas. Se suponía que el aprendizaje dependía solo del grado en que el profesor dominara dicho arte y, al mismo tiempo, de la voluntad y la capacidad de los alumnos para dejarse moldear por el artista. Es verdad que la didáctica es el arte de enseñar, pero no significa que nosotros como docentes, que debemos poseer ese arte de enseñar, esté limitado el proceso de enseñanza-aprendizaje solo al criterio del docente. Porque hay que tomar en cuenta que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el centro de dicho proceso es el alumno. Y nosotros como docentes somos los guías y facilitadores de este proceso. No tenemos la verdad absoluta, no. No somos la fuente principal de información, no. El estudiante, el alumno, debe crear la capacidad y las competencias de poder aprender a aprender. Y a veces, aunque se escuche como una redundancia, aprender a aprender, es sumamente importante que nosotros como docentes podamos, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñar o guiar a los estudiantes y alumnos a que aprendan a aprender. ¿Cómo puede un alumno aprender a aprender? Bueno, primero creando la capacidad de investigación, de indagar, de analizar, interpretar y llegar a conclusiones críticas. Porque a veces una de las principales debilidades que vemos dentro de los procesos y de nuestros jóvenes estudiantes es la capacidad crítica. Porque están esperando, como cuando estamos en un banquete, de que el mayordomo, los mozos le lleven el almuerzo simplemente para comer sin él hacer ningún esfuerzo. Esto no debe darse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos darle los elementos y las herramientas, pero son ellos los alumnos los que deben crear su propio conocimiento por medio de ese ambiente que nosotros como docentes le vamos propiciando, porque quienes somos especialistas en pedagogía somos nosotros. Y como especialistas debemos adecuar el espacio, debemos adecuar el ambiente
para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé con facilidad y se logre un aprendizaje significativo. Esta manera de interpretar el aprendizaje humano fue tomando cuerpo a través de las obras de diferentes autores. Y no podemos dejar de mencionar a Piaget, Vygotsky, Brune, entre otros. A pesar de las importantes diferencias que habían entre ellos, que ellos tenían, es lógico que en la primera etapa de desarrollo de la didáctica, para poder luchar más eficazmente con la división o con la visión precientífica de hechos didácticos, se toma como principio o como base la psicología educativa. Recuerden que ahorita yo señalaba de que había un acondicionamiento psicológico negativo hacia las matemáticas. Por eso aquí estamos hablando de esta psicología educativa como fundamento científico y que intenta adaptar el caso de las matemáticas, la noción de aprendizaje. Porque las matemáticas no es simplemente cálculo. Las matemáticas, además de ser una ciencia abstracta, podemos utilizar un sinnúmero de recursos, de herramientas, para mostrársela y presentársela a nuestros alumnos de una forma concreta. Y esas son las maneras en que plantean un sinnúmero de autores y de pedagogos que han creado un sinnúmero de métodos. Para citar, hablo de María Montessori, quien dentro de este método ha creado una gama de recursos en las distintas áreas, pero yo quiero enfocarme en las matemáticas, donde tanto el niño desde el nivel inicial, en el nivel primario hasta el nivel secundario que aborda este método, puede llevar esos conocimientos abstractos de una forma concreta, por medio de recursos palpables. Porque recuerden, para que el aprendizaje se dé, debemos hacer que nuestros alumnos tengan una interacción con todos los sentidos referente al aprendizaje. Mientras más sentido entra con eso que se necesita aprender, mayor será el aprendizaje. Por eso es que siempre se ha abogado de que utilicemos diferentes estrategias, diferentes recursos, para que así puedan entrar cada uno de los sentidos en este proceso. Por ejemplo, si yo coloco a un estudiante en virtud de un problema matemático, simplemente en el pizarrón, en una hoja, donde él simplemente desglose este problema, no va a ser igual a que si yo primero le propicio un audiovisual donde él pueda observar la implementación de este contenido que le estoy pidiendo que resuelva, donde él puede escuchar cómo se va haciendo la explicación, donde él puede palpar por un recurso que yo le propicie al respecto, como por ejemplo cuando trabajamos los sólidos geométricos, que puedo verlo, puedo escucharlo y puedo palparlo. Esto va a lograr en el alumno un aprendizaje mayor. ¿Por qué? Porque mientras más sentido entre en contacto, mayor será el aprendizaje. Ahora bien, tenemos que enfocar dos elementos o dos factores fundamentales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son el aprendizaje del alumno y el pensamiento del profesor. Esto es algo fundamental a tomar en cuenta. Cada vez que vamos a analizar la didáctica, los procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquier área, pero en este caso de las matemáticas, hay que partir del aprendizaje del alumno y el pensamiento del profesor. En el primer enfoque, en lo que es relacionado al aprendizaje del alumno, su problemática gira alrededor de la noción del aprendizaje significativo, como yo le decía ahorita, como lo establece Ausubel en 1968. Y su objeto primario de investigación es el conocimiento matemático del alumno y su evolución. ¿Qué significa esto?
que para que el estudiante logre un aprendizaje significativo, debemos colocarlo en frente a situaciones y problemas que provoque el análisis, que provoque la interpretación. Ahora bien, en el segundo enfoque, que tiene que ver con el pensamiento del profesor, aunque está centrado en la actividad del docente, comparte el interés básico por la instrucción del alumno. Este enfoque amplía la problemática didáctica introduciendo cuestiones relativas al profesor y a su formación profesional. Claro, la formación del docente es fundamental dentro de este proceso. Por eso es que mi planteamiento inicial sobre nuevos paradigmas en la enseñanza de las matemáticas va enfocada en la transformación en la formación profesional de nuestros docentes. ¿Por qué? Porque donde hay debilidades en la formación, esta se convierte en un círculo vicioso que se va propagando y como a mí me enseñaron, así mismo yo voy a enseñar. Si a mí me dijeron, mira, para trabajar X cosa, yo lo hago de esta manera, porque recuerde que el aprendizaje se da en 3 puntos. Primero, observación, luego, imitación y tercero, creación. ¿Qué pasa? Que a veces nos quedamos en la observación, nos quedamos en la imitación y no pasamos a la creación. Entonces se repite esa mala praxis en la enseñanza de las matemáticas. Porque recuerdo que como alumno o estudiante, mi profesor era muy recto. Mi profesor no socializaba con el estudiante. Se veía esa distancia entre alumno docente. No había muchas explicaciones en los procesos. Y yo trato de imitar eso. Pero pregunto, ¿esa imitación es correcta? ¿Esa imitación es buena? Bueno, los resultados que ha ofertado la prueba PISA significa que no. Entonces, por eso la propuesta de cambiar esos paradigmas. Una de las cuestiones centrales de la nueva problemática puede formularse en el siguiente término. ¿Qué conocimiento, o sea, en sentido amplio de saber y de saber hacer, debe tener el profesor para favorecer un aprendizaje efectivo de los alumnos? Pregunto nuevamente, ¿qué conocimientos? Y aquí hay 2 elementos. Primero, saber y luego saber hacer. Que eso es lo que plantea el enfoque por competencia. Porque en el enfoque anterior, que se llevaba acá en República Dominicana, que era un enfoque por contenido, donde primaba lo que era la memorización, incluso llegábamos a decir que un estudiante era muy inteligente porque podía memorizar mucho. Sin embargo, no necesariamente hay una estrecha relación en memorizar mucho y la inteligencia per se. Pero estos son elementos que podríamos abordar en otro espacio. Suscribiéndome nuevamente al saber y saber hacer, se dan también algunos casos en nuestro sistema educativo y es que el docente tiene mucho conocimiento, o mejor dicho, hay muchos docentes con muchos conocimientos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacen con ese conocimiento? Porque tener conocimiento no necesariamente significa que usted sabe medir, sabe trabajar, sabe relacionar y sabe guiar los procesos para que esos conocimientos que usted ha adquirido puedan servirle a sus alumnos, pueda transferirse por medio de una práctica interactiva, una práctica dinámica con sus alumnos. Siempre hemos escuchado que hay estudiantes que son brillantes, se hacen profesionales, son brillantes, pero al momento de la acción, lamentablemente el conocimiento solo se queda acá y no se lleva a la práctica. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ese cambio. Primero,
que nuestros docentes tengan conocimiento, pero no obstante, que sepan qué hacer con ese conocimiento, cómo llevar ese conocimiento a nuestro ambiente áulico. Ahora bien, la didáctica de las matemáticas como epistemología experimental. Bueno, la necesidad para la didáctica de disponer de un modelo de la actividad matemática y de un modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, tenemos que enfocarlo en cuanto al nuevo punto de vista en didáctica de las matemáticas, que es lo que estamos proponiendo, unos nuevos paradigmas, una nueva forma, una nueva manera de ver la enseñanza de las matemáticas. La didáctica fundamental nació precisamente cuando Bruce vislumbró por primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad matemática, porque la didáctica que se aplica para las ciencias sociales, para las ciencias naturales, para literatura, no debe ser igual que la que utilizamos para la enseñanza de las matemáticas. Y dirán mucho, pero pero todas son ciencias, todas son importantes. Sí, con esto no estamos restando importancia a las demás asignaturas, pero la matemática tiene varias particularidades. Primero, debemos romper con ese acondicionamiento negativo que se tiene referente a ella. Ese es el primer punto. Segundo, crear empatía entre el docente y los alumnos. Claro, sin dejar a un lado que usted como docente tiene un rol y el alumno también tiene otro rol. Y cada rol debe ser respetado. Pero eso no significa que no haya empatía entre ambos actores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dado que los modelos epistemológicos usuales no habían sido construidos para responder a los mismos problemas que se plantea la didáctica. Lo que decía, las problemáticas que hoy día nos enfrentamos los docentes de matemáticas son muy complejos, tomando nuevamente ese acondicionamiento negativo. Segundo, la capacidad de razonamiento y cálculo que necesitan nuestros estudiantes. Esos conocimientos previos que deben tenerse, porque la matemática, yo siempre digo que es parecido al currículo o a una característica que posee el currículo, que es en espiral, que va subiendo. Si yo no sé sumar, no voy a poder multiplicar. Si no sé sumar, restar y multiplicar, no voy a poder dividir. Si yo no conozco la ley de los signos, no voy a poder trabajar con los números enteros, negativo y positivo. Solamente voy a poder trabajar con los números naturales. Entonces, podemos notar cómo cada uno de estos elementos son sumamente necesarios tomar en cuenta al momento de trabajar la didáctica de las matemáticas. Por eso es que la didáctica de las matemáticas no se encierra dentro de la epistemología, no. Porque es entendida como un estudio de la génesis y la estructura del conocimiento matemático, sino que se abre al estudio de la dimensión didáctica de todos los tipos de manipulación institucional de las matemáticas, asumiendo nuevas responsabilidades científicas. El mundo va evolucionando, la educación va evolucionando, la didáctica debe evolucionar. Lo que ayer, cuando estudiábamos, era de una forma, es posible que hoy sea de otra. Y voy a enumerar un ejemplo sencillo. Cuando yo cursé la primaria, hablábamos de que había 9 planetas. Sin embargo, hoy día se habla de que son 8 planetas y un planetoide. ¿Qué significa? Que esa información ha ido evolucionando, tiene su porqué. Ahora bien, yo como docente no puedo repetir o seguir repitiendo aquello o aquella información obsoleta,
sino que debo transformarme y dar la información actualizada. Ahora bien, en didáctica consiste precisamente en tomar la actividad matemática en sí misma y más en concreto la actividad matemática escolar como objeto primario de estudio. ¿Qué está pasando en el ámbito educativo? ¿Por qué nuestros estudiantes no están generando más conocimiento? ¿Por qué nuestros estudiantes no adquieren más conocimientos matemáticos? Estamos hablando de que hoy día se habla de la neurociencia, del comportamiento del cerebro, y que debemos enfocar el aprendizaje en base al cerebro que aprende. ¿Qué dicta esto? Que en los paradigmas anteriores el centro era el docente. El docente daba los lineamientos. El docente era el que transmitía conocimiento. Ya no. Ya el centro no es el docente. El centro es el alumno. Y en virtud de lo que él necesita aprender, es que nosotros guiamos los procesos. Por eso la expresión a partir del cerebro que aprende. Si mis estudiantes aprenden dando vuelta en el piso, pues vamos a dar vuelta en el piso. Si mis estudiantes aprenden matemáticas sacándolo a la cancha con una bola, una pelota de básquetbol para trabajar los ángulos, para trabajar la dirección, para trabajar el volumen, pues vamos a hacerlo, porque eso va a lograr en ellos aprendizaje significativo. Este es el origen de la denominación epistemología experimental, que Bruce dio inicialmente a la didáctica de las matemáticas. En el marco de la didáctica fundamental, pronto se puso de manifiesto que no era posible interpretar adecuadamente la matemática escolar ni la actividad matemática escolar sin tener en cuenta los fenómenos relacionados con la reconstrucción escolar de las matemáticas, que tiene su origen en la propia institución de producción del saber matemático. Esta es una de las primeras operaciones de la teoría de la transposición didáctica. O sea, que el desarrollo de esta teoría ha mostrado que las diferentes formas de manipulación social de las matemáticas no pueden ser estudiadas separadamente. No, yo no puedo estudiar por un lado al docente, no puedo estudiar por otro lado las estrategias, no puedo estudiar por otro lado el contexto. Es un todo, porque todo influye. Las estrategias pedagógicas que utilizo en un centro educativo no necesariamente es la misma que me va a dar resultado en otro centro educativo. Por tal razón es que en los nuevos paradigmas de la enseñanza de las matemáticas proponemos una formación integral del docente, donde el docente sea capaz de adaptar ese conocimiento, de adaptar los procesos en virtud del contexto en que se va a desarrollar, en virtud de las características propias que posean sus alumnos, sus estudiantes. Porque recuerdo nuevamente, debemos enseñar a partir del cerebro que aprende. En ese marco de la didáctica fundamental y como una consecuencia natural del desarrollo de la teoría de la transposición didáctica, ha surgido el enfoque antropológico en didáctica de las matemáticas. Este enfoque propugna que la actividad matemática debe ser interpretada, esto es, modelizada, como una actividad humana junto a las demás. Claro, porque a veces vemos las matemáticas como algo fuera. Y yo al inicio de esta conferencia, de esta ponencia, hacía el símil de cómo podíamos poner de manifiesto en la vida diaria o cómo se ve en la vida diaria la implementación de las matemáticas. Y por eso es que surge siempre la gran pregunta de los estudiantes: ¿para qué me va a servir esto que estoy aprendiendo? Pero si el docente
cambia su práctica, donde enfoca no solamente hacer un cálculo por hacer el cálculo, sino de demostrarle a sus alumnos cómo en su vida diaria se ve presente este contenido que está desarrollando, entonces vamos a verlo como una actividad humana junto a las demás. Porque si hacemos una comparación con las demás materias base, como son las ciencias naturales, como es literatura y las ciencias sociales, es un poquito más fácil de ver el contexto con la realidad, porque el simple hecho de nosotros dialogar, de nosotros leer, ya estamos poniendo de manifiesto la literatura, la lengua española, en nuestro caso. Con el simple hecho de yo narrar historia, las efemérides, el contexto geográfico, estoy trabajando las ciencias sociales. Desde el aspecto de la naturaleza, de las ciencias naturales, cuando veo un árbol, sus elementos, sus raíces, el fruto, ya lo estoy viendo en el diario. Pero cuando veo las matemáticas, hacer una ciencia tan abstracta, debo mostrarle y decirle a mis alumnos, pero cuando yo voy a una cita médica que me miden la temperatura, eso es matemática, me miden la presión, cuando me coloco en una inyección, la cantidad de cc, el ángulo en que se debe colocar la aguja para poder colocar dicha inyección, todo eso es matemática, que si nosotros como docentes no mostramos a nuestros alumnos cómo esta se utiliza en la actividad diaria de nosotros como humanos, entonces le va a restar importancia. En lugar de considerarla únicamente como la construcción de un sistema de conceptos, como la utilización de un lenguaje o como simplemente un proceso cognitivo. Aprende matemáticas, a veces escuchamos la expresión, aprende matemáticas para que aprenda mucho cálculo, para que pueda hacer cálculos mentales, para que tu cerebro se ejercite. Sí, es verdad que se logra ejercitar, pero esa no es la esencia de las matemáticas. Las matemáticas están en el mundo para hacernos la vida más fácil, porque, repito, en todo lo que hacemos encontramos la matemática. De esta manera, el enfoque antropológico integra muchos enfoques parciales. Ahí viene la parte epistemológica, viene la lingüística, la psicológica, la sociológica, todo. Porque cuando le he desglosado a cada uno de ustedes sobre la diferente área en que podemos ver las matemáticas, nos damos cuenta cómo permea cada una de estas disciplinas. Ahora bien, quiero ahora enfocar mi proyección en virtud de las TIC en el ámbito educativo. Cuando yo integro a mi proceso educativo las TIC, yo estoy creando nuevos paradigmas. Yo estoy cambiando de lo análogo a lo digital. Porque en los últimos años se ha ampliado la utilización de la tecnología de la información y de la comunicación, o sus siglas TIC, en el área educativa, convirtiendo a este en un recurso y un aliado fundamental en los espacios áulicos. Y ha quedado demostrado en esta pandemia que ya llevamos 2 años del COVID-19, donde tuvimos todos que quedarnos en casa por unos pequeños meses, 3, 4 meses, se pararon todos los procesos. Pero luego, gracias a la tecnología, volvimos a integrar. Pero la tecnología entró al proceso de enseñanza-aprendizaje solo en el tiempo de pandemia. Pues no, desde antes estaba, aunque de forma tímida, pero siempre estábamos promoviendo de la utilización de este maravilloso recurso. Pero no se le daba el valor que tenía hasta que vimos esta necesidad que se planteó a partir del COVID-19. Vemos que una gran aliada y vemos cómo podemos utilizarla en este caso, en el aspecto matemático. Y la podemos visualizar en esa imagen, donde vemos un alumno trabajando en una PDI, pantalla digital interactiva,
trabajando una parábola dentro del plano cartesiano. Según veo, se ve que es en GeoGebra que lo está trabajando, que es un software de aplicación matemático. Por eso es que Gutiérrez, Román y Sánchez plantean que la utilización de diversos recursos tecnológicos como la computadora, el proyector, la tablet, el celular, además de la utilización de software como la hoja de cálculo de Excel, GeoGebra, como yo le mostré ahorita, Willis, PDI, Classroom, o sea, plataformas digitales, entre otros, por parte del docente al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, abre la oportunidad de crear comunidades de aprendizaje. Claro, porque así como las redes sociales se utilizan para interactuar como amigos, también la podemos utilizar para interactuar contenidos y desarrollar competencias. Incluso se ha puesto de moda los grupos de WhatsApp. Ya, aunque hemos vuelto a la presencialidad, siguen todavía utilizándose los grupos de WhatsApp como un medio de interacción entre el docente y los alumnos. Ahora bien, tenemos que velar por el desarrollo de la competencia digital docente, que ha sido una debilidad que se puso al desnudo ahora con la pandemia del COVID-19. Todos los países se vieron obligados a formar sus docentes. Pero quiero hablar ya más en mi contexto de la República Dominicana, donde el Ministerio de Educación tuvo que crear un programa de formación digital para los docentes para que pudieran utilizar estrategias adecuadas y que el año escolar desde la virtualidad se pudiera desarrollar. Los estudiantes de los nuevos tiempos son los denominados nativos digitales, ya que con mucha facilidad pueden adquirir las competencias digitales porque desde que tienen uso de razón están en constante interacción con la tecnología. Sin embargo, tenemos docentes análogos con estudiantes digitales. Entonces no es compatible porque yo no puedo colocar, llevándolo esto al aspecto electrónico, un dispositivo análogo con un dispositivo digital porque no son compatibles. Entonces aquí viene esa dicotomía donde tengo estudiantes que son sumamente digitales con muchos docentes sumamente análogos. Con esto no quiero decir que todos lo sean, pero un gran porcentaje de docentes carecen de las competencias digitales, lo que exige a que el docente se actualice. Y ahí es que viene nuestra propuesta de los nuevos paradigmas de la enseñanza de las matemáticas, por medio de la actualización y el desarrollo de competencias digitales para poder responder a las necesidades de sus alumnos. Porque ahorita planteábamos que debemos guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir del cerebro que aprende. Y si ese cerebro que aprende es digital, ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Convertirnos en docentes digitales. Por eso es que Álvarez en el 2016 expone que en este contexto los docentes deben poseer competencias en diversas áreas, lo que invita a que deben incluir en su formación el aprendizaje y actualización en procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando las TIC. Que ahí es que ha venido nuestro planteamiento en nuevos paradigmas en la formación docente. Ya debe ser fundamental que el docente dentro de su penso de trabajo, dentro de su programa de formación, se integre varias asignaturas de la utilización de las TIC. Porque si vemos algunos programas de diferentes altas casas de estudio de universidades, tienen una o dos asignaturas relacionadas a las TIC. Por ejemplo, las TIC para la enseñanza, pero considero que no es suficiente. Debe incluso cada una de las asignaturas debe tener dentro de su desarrollo, o mejor dicho, dentro de sus indicadores, un indicador que relacione la asignatura con la implementación de las TIC. Porque la tecnología vino y vino para quedarse. Para que puedan tener los docentes capacidades de facilitar el aprendizaje en los alumnos.
Según Fraga y Rodríguez, en el 2017, señala que la formación de los nuevos docentes debe incluir en la capacitación en TIC para que esto pueda realizar los procesos pedagógicos ajustados a las necesidades que exige la sociedad actual, que es nuestro planteamiento. O sea, nuestro planteamiento concuerda con lo que dice Fraga y Rodríguez, que esto lo establecieron en el 2017, y yo estoy dándole mayor fuerza ahora diciendo de que debemos incluirla. Porque si los docentes carecen de una sólida formación digital, cuando se inserten en el quehacer formativo, quedan desprotegidos y desactualizados frente a las necesidades que se están produciendo en las aulas. Claro, porque acá en República Dominicana un gran porcentaje de centros educativos ya han sido dotados de pantallas digitales interactivas gracias al Ministerio de Educación. Y si el docente con este extraordinario recurso no sabe utilizarlo, no sabe sacarle su potencial, entonces es como cuando usted le da un vehículo a un niño de 3 años, un Mercedes-Benz, un Ferrari, un BMW o cualquier otra marca de vehículo de alta gama, como le decimos, a un niño de 3 años. ¿Qué va a hacer con él? Nada, porque no tiene el conocimiento, no tiene el desarrollo ni la madurez para poderlo trabajar. Ahora bien, la formación de los nuevos docentes debe incluir la capacitación TIC para que esto pueda realizar el proceso pedagógico ajustado a las necesidades que se exigen en la sociedad actual. Cuando se inserten al quehacer, van a quedar desprotegidos, por lo que decía yo ahorita, de que entonces el proceso se va a ver mermado porque no tiene el suficiente conocimiento. Y es por esto que estamos proponiendo en que para trabajar hoy día o desarrollar las competencias matemáticas en nuestros alumnos, debemos cambiar esos paradigmas negativos que hemos ido dialogando en todo el proceso de esta conferencia y esta ponencia. ¿Para qué? Para que nosotros como docentes creamos conciencia, creamos cambio, seamos enter de cambio, romper con ese círculo vicioso negativo, romper con ese acondicionamiento psicológico negativo que tienen los estudiantes hacia las matemáticas. Y es por eso que quiero invitarle a cada uno de ustedes a que seamos parte del nuevo paradigma en la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias.